el Sermón del Monte, el famoso Sermón de la Montaña. Y no es otra cosa que Jesús sube al monte, ve a las multitudes porque había un montón de gente, ya judíos, gentiles, de muchas etnias. Subió al monte y se sentó. Y el texto que vamos a examinar hoy está en Mateo, para que lo sintonice. El Evangelio según Mateo, capítulo 5, versos del 1 al 12. ¿Ya? Este sermón del monte ocurre relativamente al inicio del ministerio en Galilea, después de que su fama se ha extendido y ahora cuenta con discípulos, ¿ya? Que son cercanos. El sermón del monte no va a ser una cosa de la que voy a hablar yo solamente, ¿ya? El sermón del monte lo comprenden 3 capítulos del Evangelio según Mateo. Capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, ya donde hablaremos muchos temas: bienaventuranza, sal y luz, relación con la ley y los profetas, el adulterio del corazón, amor a los enemigos, limosna, oración, el Padre Nuestro, ayuno, tesoros en el cielo, no juzgar hipócritamente, la puerta estrecha, los falsos profetas y los 2 fundamentos. Hay mucho de qué aprender aquí, ¿ya? Se dice de que es el manual para vivir, el Sermón del Monte, ¿ya? Lo descubriremos a medida que vayamos avanzando, pero hoy solamente me corresponde hablar de los primeros 12 versos. Entonces, la línea de tiempo, esta secuencia nos permite ver cómo el Sermón del Monte aparece como primera gran exposición pública. Nunca había habido tanta gente como en este momento, ¿ya? Una gran exposición pública de la ética y la doctrina del reino de Dios. Después de que Jesús había sido bautizado, tentado, había llamado discípulos y había comenzado a manifestar su autoridad mediante milagros. Y nos ponemos de pie y leemos las bienaventuranzas entonces. Vuelvo a decir, Mateo 5, del 1 al 12. Leemos en el nombre del Señor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. El 12. Gozaos y alegraos. Léalo usted, por favor. Señor les bendiga. Bueno, emocionante esto. Entonces, gracias. Las bienaventuranzas, como les decía, son la introducción al Sermón del Monte, y en ningún caso describen cómo una persona gana la salvación, porque no podemos ganar la salvación, ¿cierto? El Señor le regaló a usted la salvación, ¿ya? Sino describe las características de quienes ya pertenecen al reino de Dios. Jesús está mostrando la verdadera justicia que la ley y los profetas ya anticipaban. Inevitablemente tenemos que ir al origen de la palabra,
bienaventuranza, ¿cierto? No es una palabra que nosotros en nuestro vocablo, en nuestro dialecto usemos frecuentemente. Solamente cuando leemos esta porción, yo creo, podemos llegar a decirla. Ya, pero la bienaventuranza tiene tres orígenes. El primero está en el latín. En latín se dice beata ventura, que significa dicha bendita. En griego, makarios, que es el dialecto donde mayoritariamente está escrito el Nuevo Testamento, ¿cierto? Makarios, bendecido, dichoso, favorecido por Dios. Y el hebreo ashrei, feliz, dichoso por la bendición divina. ¿Se dan cuenta? Si usted lee otras versiones, en la primera cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu, dice dichosos los pobres en espíritu. O dice Dios bendice a los pobres en espíritu. ¿Ya? Entonces, partiendo desde esa premisa, vamos a comenzar a examinar cada una de estas bienaventuranzas. Cabe resaltar de que también tienen un paralelo en el Evangelio de Lucas, pero es bastante más breve y agrega los famosos ayes, o ay de este si hace esto, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver al final. Primera, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los pobres en espíritu. ¿Qué podemos entender? Esta es una de las que tiene un paralelo en Lucas y dice, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. En Lucas. Entonces, evidentemente, no lo puedo relacionar con una pobreza económica. ¿Ya? Al decir el Señor, bienaventurados los pobres en espíritu, no dice otra cosa que el reconocimiento de la propia bancarrota espiritual que tenemos nosotros delante de Dios. ¿Ya? El pobre en espíritu sabe que no tiene ningún mérito delante de Dios. El pobre en espíritu entiende perfectamente que en todo ámbito de la vida dependemos de Dios. ¿Depende usted del Señor en la economía? ¿Depende usted del Señor en la sabiduría? Dependemos en cada ámbito de nuestra vida, de nuestro Dios. ¿Ya? Y el que lo reconoce es dichoso. Recuerde que estamos describiendo las cualidades o las cosas que deben vivir o hacer ya los ciudadanos del reino. Es importante, ¿cierto? Isaías 57:15 dice lo siguiente: Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Ya? Nosotros cada vez que nos podemos humillar o postrar allí en los secretos delante de nuestro Dios, nuestro corazón debe estar roto. Debe estar avergonzado por cada falta que tú has cometido, porque eres pecador y estás enfrente de un Dios santo. Y al reconocer en esa humillación delante de Él, le estás diciendo, Señor, dependo solo de ti. No dependo de nadie más que de ti. Isaías 66:2 dice, Dios mira al humilde y al que tiembla ante su palabra. Debemos temblar ante su palabra, es su voz. Es la voz misma del Señor, ¿cierto? La ley revela el pecado, ¿cierto? Y mostraba la incapacidad humana para alcanzar la justicia perfecta. La función de la ley era decirme, tú eres un pecador, ¿ya? Y el pobre en espíritu reconoce a la perfección esa realidad. No puedo hacer nada por mí. Todo lo que yo puedo hacer es por Él. Segunda, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En Lucas dice, bienaventurados los que ahora lloran, porque reiréis.
Aquí hay un verbo, ya el verbo llorar, del griego penteo. Y se usó este verbo acá porque es el término más severo para el duelo. ¿Ya? Alguien que está realmente de duelo llora. Usted ha estado de duelo, ¿cierto? Hemos perdido a alguien muy cercano, querido. Produce tristeza, pero una tristeza sincera, ¿ya? Que nos hace llorar. Entonces, cuando dice el Señor, bienaventurados los que lloran, está diciendo de que ese lloro, ese duelo severo que están sintiendo, es por el dolor del pecado propio. ¿Ya? Cada vez que usted estudia la palabra, cada vez que usted examina la Escritura, usted queda como más pecador. Porque el Señor a diario nos está diciendo qué debemos cambiar en nosotros, qué debemos sacar. Es el dolor por el pecado propio y por la condición caída de este mundo. Este mundo está en tinieblas. Fíjense de que por cuanto todos pecaron, dice la Escritura, están destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano que está destituido de la gloria de Dios, a no ser que Él aparezca en su camino. ¿Ya? A no ser que Él le llame, a no ser que Él le salve por decisión soberana. No simplemente es cualquier tristeza, es el dolor de ver lo que tú y lo que yo realmente somos. ¿Qué es lo que somos? Sin Dios, ¿qué es lo que somos? Viles pecadores. No somos nada más. Pero gracias a Él somos un poquito más, pero no por nuestro mérito, por el mérito de Él. Isaías 61, del 1 al 3, dice que el Mesías consolará a los afligidos. ¿Fue así cuando el Señor le llamó? Así debe ser, ¿cierto? En Joel 2 y 13, el Señor, allí se hace un llamado al arrepentimiento con lloro, ¿ya? Pero con el lloro sincero. Los profetas en la ley, ¿cierto? Y los profetas atrás llamaban continuamente al arrepentimiento nacional e individual. El Señor le entregaba mensaje a los profetas, ¿cierto? El Señor le entregaba mensaje a los profetas comunicaban al pueblo. ¿Y qué decían? Casi siempre era como común el mensaje. Deben cambiar esto. Arrepiéntanse de esto. Dejen los ídolos. Era el mensaje como más particular o más universal que entregaban los profetas. Bueno, agregaban según la circunstancia, el pueblo, la falta, qué sé yo, el tiempo, más características, pero principalmente era que se arrepintieran, ¿ya? Que enderezaran sus caminos. Los profetas llamaban continuamente a ese arrepentimiento nacional y también al individual, ¿ya? Y el llanto, ese llanto reverente, ¿cierto?, sincero, era evidencia inequívoca de un corazón que estaba arrepentido, ¿ya? Las lágrimas son lágrimas simplemente, pero cuando sientes este luto del penteos, del griego penteos, es distinto, ¿ya? Cuando el Señor nos dice a través de su palabra, debes cambiar esto, porque aún sigue siendo de esta forma. A los que en realidad entendemos lo que el Señor está hablando, debería ponernos tristes. Debería ponernos, ¿cierto?, de luto casi, porque el Señor nos corrige. Nos dice que aún faltan cosas que sacar, que aún falta tema para cambiar, ¿ya? Recuerden de que cuando un inconverso entra en una iglesia, escucha todo el servicio, ¿cierto?, todo el culto de adoración al Señor, y termina el servicio y él se va riendo, o se va diciéndole a un hermano que está al lado, me encantó esto, estuvo muy lindo. Algo estamos haciendo mal entonces. Porque el impío, el no creyente, el inconverso debe salir, ¿cierto?, confrontado por la palabra. Debe salir pensando al menos en que no está haciendo bien,
en que no está viviendo bien. Seguimos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y aquí quiero hacer un ejemplo, o tomar un ejemplo con el mismo maestro. Palabras textuales del maestro. Aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Ya? ¿Por qué les digo este texto? Porque el Señor dice, dichosos los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Ya? Mansedumbre, hermano mío, no es debilidad. No, mansedumbre es poder bajo control. ¿Ya? Todos tenemos carácter, ¿cierto? Pero si somos sabios, vamos a manejar ese carácter con el autocontrol necesario. Es una sumisión voluntaria a Dios y un trato humilde hacia los otros. Porque muchas veces nos pueden pisotear, ¿cierto? Dicen algunos manso, pero no menso. Eso vendría siendo real en cierto punto, ¿ya? Mansedumbre no es otra cosa que poder bajo control, ¿ya? El Salmos 37:11 dice, los mansos heredarán la tierra, y esto es lo que Jesús cita textualmente para decirlo en las bienaventuranzas, ¿cierto? Bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. Moisés fue llamado muy manso allí en Números 12:3. Fíjense de que en el Antiguo Testamento Israel esperaba heredar la tierra mediante poder político, ¿ya? Pero Dios había enseñado que la verdadera herencia pertenece a los mansos que confían en Él, ya lo había dicho allí en los Salmos. De igual forma, el pueblo judío de la época esperaba un Mesías con poder político. Esperaba un Mesías, ¿cierto?, con poder militar incluso, que pudiera libertarlos de la opresión romana, porque estaban los romanos, ¿cierto?, asentados ahí en la ciudad santa, oprimiendo al pueblo de Israel, cobrando impuestos, de los cuales Mateo era publicano, ¿cierto?, cobrador de los impuestos. Mateo le cobraba a sus hermanos judíos. Y encima no había una tarifa establecida. Mateo cobraba lo que quería cobrar, ya a la postre entregaba a Roma lo que Roma le exigía y el resto quedaba para él. Por eso eran tan odiados los cobradores de impuestos. Porque más encima, para ser cobrador de impuestos, tenías que ser judío. No podías ser romano. Tenías que ser judío. Y sus hermanos les odiaban por lo mismo. Entonces, bienaventurados, ¿cierto?, los mansos, los que tienen poder, que se entienda eso de tener poder bajo control. No es que sean débiles y cualquiera los pisotee. La cuarta dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Justicia, del griego dikaioshimen, ¿ya?, que no es otra cosa que un anhelo profundo de vivir en rectitud. Cuando nosotros, yo era más joven todavía que ahora, leíamos la bienaventuranza esta y decía, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Y pensábamos inmediatamente de que el que me hizo algo, ¿cierto?, la va a pagar. Pero el Señor lo hará pagar. Y así lo tomábamos, siendo que no tiene nada que ver con lo que realmente quiere decirnos. La justicia diakoshimen, que del griego dice aquí, no es otra cosa que un anhelo profundo de vivir en rectitud. En Lucas dice, bienaventurados los que ahora tenéis hambre porque serán saciados. ¿Ya? Describe entonces esto un deseo intenso y continuo, hermano, escuche, de vivir conforme a la voluntad de Dios. Eso es anhelar la justicia. Vivir conforme a su voluntad. No es una justicia legal como pensábamos nosotros que era. Es un orden interior. Es que su corazón, es que su mente esté alineado con la verdad. ¿Cuál es la verdad?
¿Quién es la verdad? Jesucristo, ¿cierto? El camino, la verdad y la vida. Segunda a Timoteo 3, 16 al 17 dice: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Quieres ser instruido en justicia? Debemos anhelarlo a diario. Nuestra plegaria debe ir esta frase: Señor, enséñame más, ¿cierto? A vivir como tú quieres que vivamos, a fin de que el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para todo. Para toda buena obra, ¿cierto? La ley demanda justicia perfecta. Los profetas denunciaban constantemente la injusticia de Israel. La ley del antiguo pacto, o el montón de leyes que había, nadie las pudo cumplir. ¿Ya? Si se llegasen a alguien a cumplirlas, era justicia perfecta. Pero nadie lo pudo cumplir. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, en griego dice makarioi hoi elemones. ¿Ya? Los que han recibido misericordia de Dios deben mostrar misericordia a su prójimo. Así es un ciudadano del reino, misericordioso, tal como el Señor y nuestro Dios ha tenido misericordia de usted y de mí. Si el Señor fuera justo, decía un hermano en un video, si el Señor fuera justo con nosotros, me refiero, por lo que hemos hecho nosotros, usted y yo estaríamos muertos hace rato. ¿Ya? Pero como es misericordioso, hoy en la mañana despertamos y respiramos una vez más. Y seguramente mañana, bueno, no seguramente, pero si despertamos mañana es porque su misericordia se ha renovado, ¿cierto? Su misericordia se renueva cada mañana cuando despertamos. Oseas 6:6 dice lo siguiente: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Fíjense de que en esos tiempos era tan común el holocausto, los sacrificios, que ya era como algo trivial, algo cultural. Ok, hay que elevar sacrificio, elevamos sacrificio. ¿Ya? Se veía de esa forma como algo cotidiano. Pero el Señor dice, misericordia quiero. En ese momento no es que les dijera que dejaran de hacer los sacrificios, estoy hablando de ese momento, del momento de Oseas, ¿ya? Sino que los hicieran pero conscientes, ¿ya? De lo que estaban haciendo. Misericordia quiero. Misericordia del griego gesed, del hebreo gesed. Esta palabra engloba mucho más que tener lástima. Significa lealtad, un amor inquebrantable y el compromiso fiel dentro de una relación. Relación matrimonial, relación fraternal, relación con el prójimo. ¿Cómo decía la bienaventuranza? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Miqueas 6:8 dice: oh hombre, te he declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿No nos pedirá lo mismo haciendo una pequeña, cierto, hermenéutica el Señor hoy? Pedirá, cierto, que seamos justos, pedirá que seamos misericordiosos y que nos humillemos delante de Él, que reconozcamos quién es Él y quiénes somos nosotros. Proverbios 14:21 dice: peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Y nos lleva a Mateo, ¿cierto? La número 6 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos le verán.
Miren, la transliteración del griego, la voy a tratar de decir, ¿ya? Pero es más o menos así. Ya dijimos que bienaventurados era Macarioi, ¿ya? Bienaventurados los de limpio corazón, dice Macarioi, hoy, Kataroi, tei cardai, ¿ya? Kataroi, plural de kataros, que significa limpio, puro, sin mancha, sincero y sin segundas intenciones, sin dobleces, ya, sin caretas, no como los fariseos, que tenían doble cara, ¿ya? Sepulcros blanqueados, les decían a esto, generación de víboras. Decían, pero no hacían. Entonces, Cataroi, ¿cierto? Que es cuando hace referencia a limpio, y corazón, cardía, se refiere al corazón, pero en el sentido de la mente, la voluntad y el centro de la vida interior del ser humano. En resumidas cuentas, el Señor nos está diciendo, bienaventurados los que tienen un corazón sincero, sin dobleces y dedicado a mí. El Salmo 24, 3 y 4 dice así, pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. El 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Es su plegaria? ¿Es su plegaria a diario? Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto, ¿cierto?, dentro de mí. Ezequiel 36 del 25 al 27 dice que el Señor cambió el corazón de piedra que tenías tú y puso uno de carne, que puede latir, ¿cierto? Si llevamos esta comparación a la ley y a los profetas, dice que la ley regulaba los actos externos, lo que se veía, pero los profetas anunciaron la necesidad de una transformación desde el interior. ¿Cómo anunciaron esto? Con profecía mesiánica, hermano mío. El que venía a darle el verdadero sentido a la ley nos decía esto, nos iba a decir esto, o les iba a decir esto. Recuerden que la escritura no fue escrita a nosotros. No hay ningún aquí romano, no hay ningún alguien que viva en Efeso, ningún judío, ¿cierto? Alguien que tenga una descendencia lejana por ahí, no lo sé. La escritura no fue escrita a nosotros, pero sí fue escrita para nosotros. ¿Ya? Es por eso que podemos hacer exégesis y hermenéutica. ¿Ya? ¿Qué quiso decir? El contexto. ¿Qué nos puede decir ahora? En este día. Número 7. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La palabra pacificador viene del griego eirenopoi. ¿Ya? Es un término compuesto. Eirene significa paz. Poieo significa hacer o crear. Y esto, a diferencia de desear la paz pasivamente, el griego original hace referencia a quienes trabajan activamente para construir, cultivar y restaurar dicha paz. ¿Quién era el príncipe de paz? Cuando él aún era pequeño, ¿cierto? Si no me equivoco, aquí me corrigen, los magos o esos arqueólogos que le adoraron cuando fueron a verle, le llamaron príncipe de paz, si no me equivoco. Ya, y después me corrigen. Cuando aún era un bebé, ¿cierto? Entonces, cuando el Señor dice dichosos o Dios bendice a los pacificadores, está diciendo
que serán llamados hijos de Dios, porque estos trabajan activamente para cultivar y restaurar la paz. Y yo les digo después de que el Maestro Jesús era el príncipe de la paz, o el príncipe de paz. ¿Por qué? Porque cuando el humano cayó, ¿cierto? Al principio, en la caída, inmediatamente se puso un muro entre el hombre y Dios. ¿Ya? Desde ahí en adelante Dios está airado con el hombre. Aún lo está, ¿o no? Dios está airado con el hombre impío, con el inconverso, ¿ya? La ira de Dios no es algo sencillo, ¿ya? Porque tenga 3 letras no quiere decir que sea algo diminuto. La ira de Dios es poderosa. Y en ese momento, en la caída se puso un muro entre el hombre y Dios. Pero vino un hombre, ¿ya? O Dios mismo, mejor dicho, se vació en un recipiente de hombre para nacer, para hacer su ministerio, para morir por la humanidad y devolver la paz entre los hombres y Dios. Él es el príncipe de paz. Bienaventurados entonces los pacificadores, los que trabajan efectivamente para cultivar y restaurar la paz que a lo mejor tu marido, tu esposa, tu hermano necesita restaurar con el Señor. Recuerden de que tú y yo somos los instrumentos, ya para que alguno pueda escuchar del Evangelio. El Señor, si los llama, esto tiene que ir alineado con su voluntad, ¿ya? Pero tú y yo somos los instrumentos, los que entregamos la buena noticia, los pacificadores. Entonces, no son simplemente personas pacíficas, sino personas que trabajan activamente para reconciliar a otros con el Señor. Y lo que les decía, Jesús o el Mesías es llamado el príncipe de paz. Y está allí en Isaías 9:6. Corrijo. El príncipe de paz. Lo podemos leer, no lo anoté. Isaías 9:6. Dice, hay canciones acerca de esto. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Isaías hablaba ¿de quién? De Jesucristo, ¿cierto? Nuestro Señor. 8. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermano mío, un habitante del reino, un discípulo fiel, sufrirá oposición por querer vivir conforme a la voluntad de Dios. Eso es inevitable. Este mundo está lleno de maldad. Está lleno de cosas que van en contra de la enseñanza que el Señor nos entrega. Y si nosotros somos fieles y queremos vivir conforme a su voluntad, inevitablemente encontraremos oposición. Ya sea en nuestra familia, ya sea en el que pasa por la calle y nos escucha, sea por el que sea, habrá oposición. ¿Por qué? Porque hay un rechazo del mundo por querer vivir una vida justa. El Señor nos llama a vivir una vida justa, una vida apartada y consagrada para Él. Pero el mundo no quiere eso. El mundo odia eso. El mismo profeta Jeremías, allí en el Antiguo Testamento, fue perseguido por proclamar la verdad. Los apóstoles, luego de ser discípulos, ¿cierto? Los apóstoles fueron perseguidos por anunciar el Evangelio. Fueron todos muertos, excepto uno, Juan, ¿cierto? Que murió de años de vida. Pero los demás fueron todos muertos, ¿cierto? Aniquilados. El mismo Juan el Bautista decapitado. ¿Por qué? Porque el mundo odia estas cosas. Pero el Señor nos llama
Y nos dice, dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia o de vivir de manera justa. 9. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Aquí encontramos un paralelo en Lucas que dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre, con mayúscula, ¿cierto? Hijo del Hombre. Por causa de Él. Jesús aquí da un paso gigante y extraordinario. Y ya no dice solamente por causa de la justicia, como decía la bienaventuranza anterior, ¿ya? Sino que dice por causa de la justicia y también por mi causa. Y aquí se identifica la fidelidad a Él como fidelidad a Dios. Jesús es Dios, ¿cierto? El Espíritu Santo es Dios. Si somos debemos ser fiel a todos. Los profetas en el antiguo pacto sufrían por anunciar la palabra o la revelación, ¿cierto? Isaías, Jeremías, Miqueas y unos cuantos más son ejemplo de ellos. Ahora, Jesús, más adelante, se presenta como el cumplimiento de todo lo anunciado por los profetas. ¿Ya? Rechazar a sus discípulos es continuar con el mismo patrón de rechazo que tenían ellos, que eran enviados de Dios. Recuerden que el profeta hablaba de parte de Dios. El Señor les revelaba, ellos hablaban. Hoy la palabra está escrita, nosotros repetimos. ¿Ya? Leí la última, ¿cierto? Ahora vamos a pasar al paralelismo que hay en el verso 12, que es el último verso que debemos examinar de Mateo. En Mateo dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Lucas dice, gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Este verso nos confirma una cosa. Nos confirma de que efectivamente el Señor lanzaba estas cosas dichosas, estos buenos deseos, estas bienaventuranzas a ciudadanos del reino. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, ¿cierto? Nos traspasamos a Lucas. Lucas 6, del 24 al 26. ¿Qué encontramos allí? Esto no les voy a decir el por qué, porque no lo sé ya, pero Mateo no lo plasmó al escrito en su evangelio, ¿ya? Al igual que Lucas no plasmó al escrito en su evangelio todo lo que ya habíamos leído antes, completamente. Solo plasmó unas cuantas, ¿cierto? 2 o 3 bienaventuranzas, pero agregó después algo que se le denomina el contrapunto, ¿ya? Como la contrarrespuesta de las bienaventuranzas, y son los ayes. ¿Por qué los ayes? Porque dice así el verso 24, más, exclamación, ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Bienaventurados los pobres. Si leemos solo Lucas decía, bienaventurados los pobres. Mateo decía, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Ya? Ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. El 25, ay de vosotros los que ahora estáis saciados.
porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. ¿Se dan cuenta que es todo lo contrario? El 26 dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. En esta especialmente el Señor decía, bienaventurados cuando os vituperen por causa de mí. En resumida, el texto, ¿cierto? Miren, si nuestro vivir, nuestro actuar, si es de manera justa, ya, nótese eso, si es de manera justa, va a provocar ardor, escozor en el mundo, ¿ya? ¿No le ha pasado de repente que puede aprovechar alguna oportunidad en lo que sea y usted no la toma porque no es justo? Inmediatamente saltan los demás, ¿cierto? Y dicen, no, eres un tonto, no aprovechaste esto, ¿ya? Pero el Señor nos llama a ser justos, ¿ya? No a que los hombres hablen bien de mí, no. Si yo vivo conforme al Evangelio, el mundo que odia el Evangelio no va a hablar bien de mí. Eso es algo que es inevitable. Porque así hacían sus padres con los falsos maestros. ¿Cuáles son los falsos maestros? Aquellos que te dicen lo que quieres oír. Aquellos que en ese momento profetizaban, ¿cierto? Y no se cumplía. Porque era la única forma de comprobar quién era un falso maestro, o un falso profeta, o alguien que no era enviado de Dios, ¿cierto? Esperar hacia eso se cumplía o no se cumplía. Pero hoy, hermanos míos, lamentablemente en las iglesias, desde estos lugares, está saliendo lo que ustedes quieren oír. Los pongo como ejemplo, ¿ya? No digo que suceda acá. Pero de los púlpitos sale solamente lo que las personas quieren oír. Señor, lléname. Señor, vengo a buscar más de ti. Señor, sáname. Señor, ayúdame en mi economía. Y todo, Señor, dame, 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 dame. ¿Y yo qué hago por el Señor? ¿Y yo qué le doy a Él? Nunca podré pagar. Ya, eso lo sabemos. Pero aún así debemos trabajar en pro y pos de Él. Ya. El culto es para Él. No es para nosotros. Es para Él. Y lo entendimos no hace mucho. ¿Ya? Desde ahí que dejamos de hacer ciertas cosas. Y todo lo agradecemos porque el Señor lo ha ido revelando, ¿cierto?, en su palabra para nosotros también. Leo, los ayes de Lucas, ahí en el 6, 24 al 26, son el contrapunto de las bienaventuranzas que están ahí también en Lucas, del 6 del 20 al 23. Si las bienaventuranzas describen a quienes dependen de Dios y recibirán su recompensa en el reino, los ayes advierten a quienes encuentran su satisfacción completa en esta vida y no sienten necesidad de Dios. ¿Ya? Soy autosuficiente, estoy bien así, prospero, porque inevitablemente si yo me saco la mugre trabajando voy a prosperar. Son matemáticas, ¿cierto? Es algo lógico, ¿ya? No necesito a Dios. Pero al decir el Señor en la primera, bienaventurados los pobres en espíritu, declarando de que los ciudadanos del reino dependemos en todo de Él, hace la diferencia. Inmediatamente se hace la diferencia. El contexto aquí dice que Jesús acaba de decir, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre, los que lloran, los perseguidos, y la expresión ay no es una maldición, es una lamentación y una advertencia de juicio. Algo parecido a decir, qué terrible será vuestra situación si continúas así. Ay de ti, que ahora estás saciado, porque tendréis hambre, dice la palabra. Los ayes no condenan estas cuatro cosas, no condenan la riqueza, la comida, la risa o la buena fama, ¿ya? No la condenan en sí mismas, condenan una vida que vive para esto.
encuentra su tesoro en este mundo, está satisfecho sin Dios, busca el placer sin arrepentimiento, prefiere la aprobación humana antes que la aprobación del Señor. ¿Ven la diferencia? Si pudiéramos comparar las bienaventuranzas y los ayes, en las bienaventuranzas el Señor dice los que dependen de Dios, en los ayes los que dependen de sí mismos. En las bienaventuranzas los que esperan el reino, en los ayes solo los que viven el presente. En la primera parte buscan la aprobación de Dios, en los ayes buscan la aprobación de los hombres. Ambos tendrán su consuelo eterno. Ambos tendrán su pago eterno. Miren, desde una perspectiva más reformada, los ayes revelan que hay una gran inversión del reino. Aquello que el mundo considera éxito no es otra cosa que evidencia de pobreza espiritual. Mientras más quieres, mientras que quienes parecen perderlo todo por Cristo son los verdaderos ricos delante de Dios. En su palabra el Señor dice que el dinero es malo. ¿Lo dice? ¿Qué es lo que es malo? El Señor Jesús en una expresión dice que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. ¿Ya? Eso es imposible. Pero tiene que tener una explicación porque no quiere decir que todos los ricos no van a ir al cielo, ¿cierto? Se dice de que el ojo de aguja era una puerta pequeña en la ciudad. ¿Ya? Se le llamaba ojo de aguja porque era pequeña y difícilmente entraban los camellos, pero podían entrar. Era difícil, pero podían entrar. Hermano mío, para terminar, las bienaventuranzas no reemplazan la ley y a los profetas. Muestran su verdadero cumplimiento en el reino inaugurado por el Señor Jesucristo. Y escuche esto, las bienaventuranzas no son mandamientos, no son reglas morales, son una radiografía del ser humano transformado. ¿Ya? Jesús no quiso decir esto para entrar al reino, Él quiso decir que así viven los que ya están en el reino. ¿Ya? Pregunta para nosotros. ¿Seremos ciudadanos del reino? ¿Nos ha llamado el Señor para habitar ese reino? Hermano mío, quiero decirle que en cierto modo ya está en el reino. ¿Ya? Solo falta que Él venga, ¿ya? Y lo instaure de manera física. ¿Ya? Es lo que anhelamos todos, verle volver. Ven, Señor, ¿cierto? Pero recordemos de que Él aún tiene misericordia. Hay tantos que aún pueden oír su palabra. Hay unos que claman, ven, ¿cierto? Ven, Señor, a justicia. Haznos justicia. Pero este mismo Dios al que le piden justicia y es justo, dice, no, aún no. Aún faltan ciudadanos del reino, ¿cierto? El Señor les bendiga y glorifiquemos a Dios.